Hola a todos, soy Mónica García y estoy dándoles la bienvenida a mis entrevistas desde casa. Hoy mi entrevista es especial. En estos tiempos en que se están tomando decisiones muy importantes sobre el regreso al colegio, necesitamos información confiable y respaldada en evidencias científicas que nos permitan tomar esas decisiones de manera objetiva, serena y responsable. El Gimnasio Campestre invitó a dos destacados personajes de la Universidad Javeriana para que dieran una conferencia a los padres de familia sobre las implicaciones del regreso a las actividades presenciales. Me estoy refiriendo al psiquiatra, epidemiólogo, salubrista y decano de medicina, el doctor Carlos Gómez Restrepo, y a la pediatra, bioticista y coordinadora de posgrado de pediatría, la doctora Diana Estrada Cano. Porque considero de gran utilidad lo que los dos expusieron en la conferencia, decidí invitarlos a que compartieran esta valiosa información a más padres, profesores y directivas escolares. Bienvenidos, doctores. Empecemos entonces mi entrevista desde casa con la doctora Diana. Muchos padres están indecisos en dejar que sus hijos regresen al colegio y me piden que usted les explique en qué casos estarían los niños en riesgo. Los factores de riesgo identificados en pediatría son los siguientes. Los niños que tienen desnutrición crónica no deberían asistir, teniendo en cuenta que son niños que se comportan como inmunodeficientes, es decir, con sus defensas bajas. Todos los menores de 3 meses van a ser claramente de riesgo. Todos los pacientes o niños que tienen cardiopatías congénitas, quiere decir que han nacido con algún defecto anatómico o funcional en el corazón. Todos los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, es decir, pacientes que han nacido también con alteraciones anatómicas, malformaciones vasculares o algún tipo de malformación de los pulmones, pacientes que tienen antecedente de cáncer, de tratamientos oncológicos, no deberían asistir al colegio. Pacientes con enfermedad renal crónica o enfermedad hepática crónica y pacientes diabéticos. En general, aquí estoy englobando la mayoría de los pacientes de riesgo y estos, digamos que se preferiría que hicieran sus actividades de manera virtual. Doctora Diana, esa es una pregunta mía que me surge alrededor de esto. De cada 100 niños, ¿cuántos niños pueden tener estas dificultades que tú estimas? ¿Qué porcentaje estimarías? De cada 100 niños. De cada 100 niños, alrededor de 10 podrían tener esto, podrían tener factores de riesgo, pero aclaro, como les conté, los que se hospitalizan son muy pocos. Muy poquitos. Ok, gracias. El papá de Miguel Moreno quiere leer algunos de los estudios que demuestran que los niños son menos susceptibles al contagio. Doctora, ¿nos puede recomendar investigaciones recientes? Uno es un estudio de Lancet de junio de este año y el otro es un estudio de la revista Pediatrics de la Academia Americana de Pediatría de agosto de este año, en donde nos muestran, digamos, esa tendencia, digamos, a contagiar menos y a ser menos susceptibles de infecciones severas. Tengo una pregunta relacionada con la anterior de Amparo Reynoso. Ella pregunta, ¿es verdad que los niños tienen menos riesgo de transmitir la enfermedad a los adultos? Sí, esa es una excelente pregunta. En estos mismos estudios que yo les comentaba, donde hablaba de la menor susceptibilidad de los niños a infectarse, también nos hablan de la menor contagiosidad de niños a adultos. Eso vale la pena resaltarlo porque en las familias donde hay adultos con factores de riesgo, siempre existe ese temor de yo voy a mandar a mi hijo al colegio y me va a traer probablemente el virus. Ahí yo quisiera hacer un énfasis en que los estudios que han evaluado familias con diferentes contactos con personas infectadas, se han dado cuenta que en la mayoría de los núcleos familiares donde resultan varios infectados, el caso índice fue un adulto y casi nunca el caso índice ha sido un niño. Entonces, en ese sentido, vale la pena recalcar que no, por supuesto, el niño puede contagiar a un adulto, pero es lo que ocurre en la menor cantidad de casos. Doctora Diana, ¿cuáles son los elementos de protección personal requeridos por los niños? Sí, esta pregunta es muy importante porque surgen una cantidad de dudas
para los papás, ¿será que les tengo que comprar además de la mascarilla una careta? ¿Será que deben ir con guantes? No, realmente lo que nos sugiere la evidencia es el uso adecuado de la mascarilla. Estamos hablando de careta y de otros elementos de protección personal cuando estamos en un hospital, cuando estamos atendiendo pacientes con coronavirus, pero en el funcionamiento de la vida diaria lo único que requerimos es uso adecuado de la mascarilla, lavado de manos constantemente y distanciamiento social. Ahora quisiera darle la palabra al decano de Medicina de la Universidad Javeriana, doctor Carlos. Noto en las familias grandes preocupaciones y miedos por el regreso al colegio. ¿Qué consejo les daría para manejar esta ansiedad? Hay dos definiciones, la ansiedad de la mamá y la ansiedad del hijo. Habitualmente es mucho mayor la ansiedad de la mamá que del hijo. Muchas veces cuando llegan personas a consulta, uno ve que la que sufrió más de llevar al niño el primer día al colegio fue la mamá y el hijo iba feliz. Y el hijo se pone nervioso cuando ve a la mamá o al papá nervioso. Hay que estar seguros y conscientes de lo que se va a hacer. Y hay que pensar en que si hay una recomendación que se hace bien, con cierta incertidumbre claramente, pero bien, uno tiene que pensar que es así. En tiempos de conflicto armado, y nosotros que hemos trabajado bastante en esto, en escuelas públicas de Colombia, yo pienso que había mucho más riesgo de ir a la escuela que lo que hay hoy en día de ir por COVID, por todo lo que había de minas, quiebrapatas para llegar al colegio, etcétera. Y se llevaba a cabo con unas rutas especiales para que el niño llegase. Creo que en esto ese paralelo es posible. Y claramente se va a mantener una medición muy permanente. Y el hecho, y quiero ser en eso muy claro, que la universidad o la institución educativa, cualquiera que sea, o la empresa, cualquiera que sea, decida abrir y posteriormente le toque en un mes cerrar, no es porque hubo un error, es porque simplemente esto depende de tantas relaciones y de todos nosotros que solidariamente tenemos que aportar. Y tenemos que tener muy claro que si vemos algún riesgo en un momento dado, no enviamos al niño al colegio, no lo enviamos o no va a la universidad. Esto es algo que debemos tener claro. A Sandra Rodríguez le inquieta el impacto emocional negativo que pueda tener su hija porque teme que habrán muchas restricciones de socialización con sus amiguitos y profesores. Es que no va a haber restricciones de socialización. No debe haber. Hay restricciones en el sentido de distanciamiento físico para evitar esto, pero no de socialización. Yo creo que es una oportunidad. En esto, pues yo tengo 4 hijos, digamos, y ha habido oportunidades de socialización y han sido maravillosas para ellos. Llevan 6 meses solos en casa y encontrarse y verse y tener esa oportunidad, es una oportunidad. Hay que advertirles que es una oportunidad en la cual él tiene que ser, digamos, responsable con él y con los otros, pero tranquilamente, de que él puede hablar, él puede estar con otros, él puede eventualmente tocarse acá y no hay problema. Esto no es tan horrible como se piensa. Y hay necesidad de empezar a plantearlo de esa manera. ¿Qué información cree que hay que darles a los niños en casa y en el colegio para tranquilizarlos? Yo creo que información como la que dimos, información veraz, con evidencia, con tranquilidad, hay que estar muy, muy tranquilos en esto, porque si uno está tranquilo, el niño está tranquilo. Si la mamá o el papá estamos intranquilos, probablemente el niño no va a confiar y no va a estar tranquilo. Igualmente los profesores, eso lo hablamos con el rector de la importancia que tenemos que hacer en todas las instituciones educativas, que los profesores manejen esto muy bien, porque las angustias pues se reflejan y uno debe estar tranquilo que cuando un niño se le baja un poquito el tapabocas, pues uno te lo colocas bien y tranquilo y no el grito y la esperpento, eso no hay tal. Hay que estar tranquilo, hay que regresar con tranquilidad. En la medida en que el niño vea que uno está tranquilo, que uno está seguro de lo que hace, él va a estar seguro. Germán Velasco piensa que cuando regresen sus hijas al colegio,
también querrán volver a pasar más tiempo con sus amigos cuando salgan de clase. Pregunta si es conveniente darles esos espacios. Hay que cuidarnos, como dijimos, pero tampoco hay que mantenernos aislados para cuidarnos, porque tampoco tiene sentido porque tendríamos que estar encerrados 6 meses más o yo que sé cuánto tiempo. Hay que ir haciéndolo poco a poco. También hay que ir viendo los amigos, digamos, estaba evaluando una posibilidad que existe en colegios. Si yo tengo varias familias amigas en donde no hay problema y hay una medición clara, como va a ocurrir en el colegio, no habría mayor problema que el hijo de uno fuera, la familia del otro a la casa del otro y tuvieran cierta interacción allí vigilada, etcétera, con todo. Sería muy deseable. Y así sucesivamente con los compañeros. Y esto hay que ir poco a poco abriéndolo y teniendo la medición. Doctora Diana, vuelvo con usted porque varios papás me preguntan qué es lo que deben hacer los colegios para manejar el contagio de los niños. Sí, digamos que dentro de las conclusiones que podemos tener cuando revisamos este tema es importantísimo tener un sistema de vigilancia activa, ¿no? Yo se los mencionaba dentro de las recomendaciones finales y esto se trata de hacer a través de la toma de temperatura constantemente, que hace parte usualmente de los protocolos que establecen todas las instituciones de educación. Y una vez se detecta algún síntoma o alguna sospecha, por más pequeña que sea, ese paciente, ese niño debe quedar en aislamiento en su casa, en aislamiento preventivo. Y una vez se documenta la enfermedad, se aclara la sospecha, se confirma el diagnóstico, por supuesto que se toman todas las medidas necesarias. Pero la otra cosa que es importante, que lo hacemos nosotros en el hospital y en la universidad con nuestros alumnos, es que una vez tenemos un caso positivo, inmediatamente esto se reporta de tal manera que tratemos de buscar quiénes podrían haber sido contactos de este niño para tratar de frenar lo más rápido posible el contagio. La señora Marcela nos cuenta que su esposo tiene diabetes e hipertensión y por eso le preocupa el regreso de sus hijos al colegio. Doctora, ¿qué le recomienda a ella y a los demás papás con más de una enfermedad? Bueno, en este sentido, yo recalcaría la importancia de tener un adecuado control de la enfermedad en estos adultos, en estos papás que tienen comorbilidades. Probablemente si son adultos con hipertensión arterial, con diabetes, con EPOC controlado y que está en seguimiento médico, estén disminuyendo inmediatamente el riesgo de complicarse y no habría otra recomendación diferente a la que ya hemos dado. Es decir, el niño va a asistir con todas sus medidas indicadas de prevención, van a realizar su lavado de manos igual y vamos a continuar la vida como la estamos haciendo hasta el momento. A los hijos de la familia Córdoba ya les dio COVID y por eso tienen miedo a una reinfección. ¿Qué decirles? Bueno, resulta que hasta el momento ustedes han oído en las noticias, ha habido algunos reportes de casos de pacientes que se han reinfectado, esto sobre todo en los pacientes adultos, pero frente a los millones de personas que en el mundo se han infectado, estos son unos casos específicos. No tenemos todavía estudios suficientes por el tiempo que hemos pasado desde que empezó la pandemia para poder asegurar qué tanto tiempo tenemos de manera efectiva los anticuerpos o las defensas en contra del coronavirus para no volver a infectarnos. Entonces, esa respuesta exacta yo no la podría dar, yo no les podría decir que es absolutamente certero que no se vayan a infectar, pero la probabilidad realmente es muy bajita. ¿Y cuál es la otra cosa importante para mencionar acá? En los pocos casos que ha habido de reinfección, la severidad es muchísimo menor. Eso nos da también un parte de tranquilidad. Entonces, la recomendación en general para estos niños es sigan usando teniendo las mismas medidas de cuidado, su tapabocas, su lavado de manos, su distanciamiento social, exactamente igual que como si no le hubiera dado, pero probablemente tenemos que saber que el riesgo es muchísimo menor. Para terminar, tengo un par de preguntas al doctor Carlos como experto en epidemiología. Diana Gómez quiere saber su opinión sobre el pico de la pandemia que se cree será en octubre y noviembre. La gran mayoría de personas pensamos que acá en Colombia, en el Ecuador, se va a dar diferente a lo que se está dando en otros sitios porque allá el pico depende de las estaciones que hay. Pensamos que va a haber
una curva muy lenta, un plató, digamos, en que va a ir descendiendo lentamente y que esto va a durar un tiempo muy largo, probablemente todo el primer semestre, excepto que exista algo diferente que se dé que no parece estar dándose. Por último, doctor Carlos, Jorge Cañón pregunta si en Colombia nos va a pasar lo mismo que países como Canadá, Francia y España, donde están cerrando los colegios y jardines infantiles. A ver, les cuento. Evidentemente, lo va a haber. Esto lo va a haber. Y en esto viene la incertidumbre que vamos a tener. Pero esto es muy heterogéneo, de acuerdo con las zonas, de acuerdo con el país, de acuerdo con el lugar y de acuerdo con el colegio, pienso yo, de acuerdo con las medidas que se implanten. Estaba la semana pasada en Huasca, Cundinamarca. Huasca, Cundinamarca ha tenido 4 casos. Es inaudito y no hay ninguno vigente ahorita. Es inaudito que los colegios allí no estén trabajando. Es inaudito porque no hay ese riesgo. Entonces, todo depende. Lo que sí es claro es que va a haber incertidumbre y va a haber momento en que tal vez suba y va a tocar restringir. Las decisiones se deben tomar a corto plazo. Nosotros nos tocó en las prácticas médicas, no sé si Diana recuerdas, que reiniciamos hace 2 meses y la alcaldía resolvió hacer la cuarentena por sectores y nos tocó trancar. ¿Por qué? Porque una decisión supra universidad. A eso debemos estar dispuestos, a que esto cambia, pero que las decisiones van a ser tomadas de la mejor manera y para el mejor momento. Y hay que interpretarlo así. Por ejemplo, si el colegio abre ahorita y deciden ir X número de niños y les va bien y probablemente va a haber un caso, así como nos ha pasado a todos, y probablemente no vamos a saber nunca si fue en el colegio, si fue por fuera. Eso nunca se va a saber claramente, pero es una apuesta que uno tiene que hacer con tranquilidad, con ciertos riesgos muy medidos y con ciertas estrategias que permitan que esto sea la mejor manera.